Bueno, pues vamos a revisar entonces los principales medios. Hay muchas cosas, ¿no, estimada Azul? Ya estamos de regreso, sí, y bueno, principalmente hay varios temas, es cierto que hay varios temas, pero hay un foco de atención el día de hoy, evidentemente, es la conmemoración de los temblores de 2017, de 1985, y temas relacionados con ese eje. En varios periódicos se destaca qué es lo que se ha hecho ya en términos de la reconstrucción en Ciudad de México, en otros estados de la República. Hay que recordar que fueron muy afectados estados como Puebla, Oaxaca, en 2017, y nosotros vamos a estar hablando de eso con la subsecretaria de Sedatu, Edna Vega Rangel, en unos momentos más también, para ver cómo va el tema de las reconstrucciones. Pero bueno, se habla de eso y de qué más, ¿qué más tenemos? Déjame subrayar, antes de pasar a los temas del sismo, que son relevantes, dos artículos de opinión que me llaman la atención. Uno en Milenio, Diego Fernández Ceballos, muy enojado, hablando del Primor, diciendo, ya ven, se los advertimos, doblaron a Alejandro Moreno Cárdenas. Eso por un lado, el lamento de Diego Fernández Ceballos, que hay que decir, Diego Fernández Ceballos fue el fundador del PRIAN, o uno de los fundadores, le decían la ardilla porque no salía de Los Pinos, y ahora está muy enojado porque supuestamente existe el Primor. Eso por una parte, y otro artículo interesante en El Universal del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, diciendo, hay una campaña de desprestigio en contra del INE. Yo diría que en todo caso, si lo hubiera, la encabeza el propio INE con sus acciones, ¿no, estimada Azul? Pero bueno, esto es parte de lo que está en los debates. Por una parte, lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, con el Ejército en las calles, lo que viene. Y también hay que decir que por ahí hay una reforma electoral que pues presentó el presidente, que pareciera que no se va a mover, pero también andan todavía nerviosos en el INE. Y eso corresponde también a la postura de Lorenzo Córdoba. Sí, sobre todo porque han habido muchos cuestionamientos, muchos señalamientos sobre la circunstancia de que no tengamos una autoridad electoral que sea neutra, que sea árbitro verdaderamente. Han salido muchos temas, la persecución que hemos mencionado aquí a ciertos comunicadores, periodistas, a gente que simplemente usa el Twitter, ¿no? Y esta, sobre todo la discrecionalidad con la que de pronto se dice que se protege a la ley, ¿no? Y este término de la violencia en razón de género, que estarían operando en contra de ella, pero solo con algunos, con otros no. Es una cosa muy nebulosa lo que ha sucedido ahí. Y bueno, en medio de muchas otras cosas, los gastos del INE, en fin, todos temas que son materia de esta reforma electoral, que como bien dices, pues ahí está, ahorita en un segundo plano, porque lo que está en primer plano es el tema de la permanencia o la extensión de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, que hoy arrancaría esta discusión en comisiones en el Senado, y el miércoles, me parece, se iría al Pleno, ¿no? Así es, hoy se votaría ese dictamen. Y bueno, pues a propósito de este 19 de septiembre, estimada Azul audiencia, cosas relevantes han pasado los 19 de septiembre en este país, incluyendo la fundación de la jornada, ¿no? Así es, y desde aquí queremos hacer una felicitación, enviar una felicitación fraterna y con mucho cariño a varios integrantes y fundadores de este gran periódico, La Jornada, que en efecto cumple 38 años, 1984 se funda, y hacen una muy linda, pues como reportaje, revisión de lo que fue esa inauguración. Nada más rápido voy a leer una cosa, dice, sus principios se enraizaron y florecieron al calor de cada uno de los momentos dramáticos del país y del mundo, tendieron un puente con ciudadanos deseosos de saber más y mejor sobre lo que sucedía en su nación y planeta. El número de lectores creció así al calor de cada una de las circunstancias, y voy a nombrar nada más algunas que fueron clave en la historia de nuestro país. 1985, el movimiento del CEU, el fraude electoral de 1988, las guerras del Golfo Pérsico, el levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la huelga universitaria del CGH ya en 1999, la alternancia de Fox, el conflicto en Atenco, la Comuna en Oaxaca, la guerra contra las drogas de Calderón y el inicio de la Cuarta Transformación. Esto entre los grandes contenidos con un seguimiento importante
de El Diario de la Jornada. Y hay un artículo que no tiene desperdicio del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien se reconoce como lector asiduo de la jornada, hace un recuento de algo de la vida de este diario de izquierda. Y bueno, pues sí, un año después exactamente de la fundación de la jornada, este sismo del 85 que sacudió el Valle de México, y también lo recordamos como si fuera ayer, aunque algunos éramos unos niños. Ahora, cuando estábamos en el macro simulacro de 2017, bueno, entonces hubo un macro simulacro, ¿recuerdas? Así es. Y después otro gran sismo, casualmente, 19 de septiembre de 2017, y por eso, recordamos a las víctimas y también, pues, nos miramos ante el espejo. Por eso vale la pena recuperar algo de esas escenas. Y hay que reconocer que vivimos en una zona de actividad sísmica y constantemente pues Protección Civil está haciendo campañas de información y ahora pues no se deja pasar la oportunidad. Vamos a escuchar, si les parece, algo de Laura Velázquez Alzúa, la coordinadora de Protección Civil, hablando de esta fecha, de este macro simulacro. El día de hoy me voy a referir a la prevención, que es una de las fases más importantes de la protección civil. Con ella identificamos, conocemos los riesgos y podemos incluso eliminarlos si es el caso. Nos permite anticiparnos a estos fenómenos y a los procesos sociales de construcción de riesgo. Nosotros tenemos reuniones con los gobernadores y gobernadoras de la República Mexicana, en donde hacemos análisis. Es una mesa de trabajo muy consistente donde revisamos riesgos en cada uno de los municipios que conforma su entidad federativa. Tomamos decisiones conjuntas, los 3 niveles de gobierno, para futuros fenómenos naturales que llegarán a suceder en sus estados. Bueno, ahí parte de lo que dijo. Ahora vamos a detallar un poco más de lo que nos presentó esta mañana la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, pero nos dicen que tenemos en la línea telefónica, y para no hacerla esperar, a la doctora Edna Vega Rangel, subsecretaria de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien está dedicada justamente a todo el tema de la reconstrucción después de estos sismos por los efectos que causaron, y le damos la bienvenida esta mañana. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Azul. Gracias por este espacio. Nada más precisión que es la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario. Sí, lo dije todo mal. Una disculpa. Qué bueno, porque justo estaba pensando cómo era, así no era. Pero bueno, le agradecemos muchísimo, que sabemos que tiene mucho trabajo, particularmente el día de hoy. Seguramente estarán haciendo recapitulación de lo que han sido los trabajos de SEDATU para reconstruir, ahora sí que reconstruir en distintos estados los terribles efectos que, sobre todo en 2017, dejó este sismo. Así es. Bueno, prácticamente desde la etapa de transición iniciamos con este gran reto, desafío, conociendo de que no había sido suficientemente atendido el proceso de reconstrucción. ¿Qué es la situación con la que se encontraron? Y digamos, hablando de este punto de inflexión que ya mencionaba, ¿en qué, digamos, proceso arrancan ustedes, que ahora pues ya tiene 4 años básicamente de trabajo? Pues en realidad justo la situación con la que nos encontramos es que no había suficiente información. Por un lado, se comentaba que a través de Fonden se había dado apoyos para la atención de las familias afectadas. Sin embargo, cuando hicimos distintos recorridos con el arquitecto David Cervantes, que inició este proceso, que después fue Comisionado Nacional para la Reconstrucción, pues había una carencia enorme de información para poder tener clara la estrategia y saber a qué nos enfrentábamos, ¿no? Se hablaba de más de 160,000 afectaciones en distintos tipos de inmuebles, en la mayoría de viviendas, pero no había esa información. Entonces, ¿cómo poder
establecer una meta, un alcance, los recursos necesarios y no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Ese fue el principal problema y, por supuesto, de ahí la principal tarea fue lograr elaborar estos diagnósticos en el territorio. Subsecretaria, le habla Jorge Armando Rocha. Usted nos habla de falta de información, pero pareciera que el problema real era corrupción, porque estuvieron en su momento los secretarios de Estado, ahí fue el entonces presidente Enrique Peña Nieto a diversas entidades a decir, aquí está el Estado mexicano y nosotros vamos a entregar apoyos, vamos a reconstruir viviendas. Entregaron unas tarjetas, entiendo, a través de la SEDATU. No sabemos exactamente si el dinero se dio a quienes eran las víctimas. ¿Hay elementos que nos permitan reconocer esta corrupción y en su caso ustedes denunciaron todo este desaseo? Es muy difícil afirmarlo de manera contundente. Lo que sí hubo fue una falta de atención clara y evidente. Efectivamente, se hizo un censo a través de lo que era el Fonden. Sin embargo, muchas familias reportaban que nunca se les diagnosticó, o sea, nunca se llevó a varias comunidades. Se les dieron tarjetas, esas tarjetas no siempre tenían recurso. Había personas que estaban en ese censo y que en realidad no habían sido damnificadas por los sismos. Y la instrucción muy clara del presidente fue: ustedes tienen la obligación de atender de manera inmediata. Ya serán los otros órganos quienes hagan esas investigaciones respectivas. Y entonces, en realidad, nosotros más bien nos enfocamos justamente a elaborar estos diagnósticos, a atender a las familias. Así hubieran recibido algún recurso, pero en realidad su necesidad de atención no había sido atendida. Entonces, pudo haber sido el caso de familias que recibieron un apoyo de, no sé, 30,000 pesos, diagnosticado como de daño parcial, cuando en realidad tenían un daño total, pérdida total, se había caído su vivienda y pues esos 30,000 pesos eran insuficientes. Entonces nos abocamos a eso, a la atención de las familias y de los inmuebles de educación, cultura y salud, más que ver qué había pasado antes, ¿no? Pero que no se había reconstruido. No sé si me explico, Jorge. Sí. Sí, totalmente. Subsecretaria, ya nada más una pregunta. ¿Cómo van los trabajos ya a este punto de reconstrucción? Se habla de porcentajes de avance. No tuvimos acceso a los últimos que seguramente ya están mucho más avanzados de los últimos que están publicados. Si nos puede regalar esa información. Sí, claro. El universo total del Programa Nacional de Reconstrucción es de 69,570 inmuebles, con una inversión mayor de 35,000 millones de pesos, 35,300 millones de pesos en 10 entidades del país, 887 municipios. ¿Cuál es el avance? Prácticamente el 90%. 90. Acciones concluidas. 3.4%, efectivos 1.381 acciones están en proceso de iniciar y el resto, 692, son acciones que ya están en proceso. Esto incluye todos los sectores de vivienda, educación, salud y cultura. Muy bien. Bien, subsecretaria, pues muchas gracias por la entrevista, gracias por darnos esta información y el espacio se queda abierto. Muy buen día. Muy buen día, gracias a ustedes. Azul, Fernando. Buen día. Muchas gracias. Y bueno, buen día. Pues ahí está la información. Algunos elementos adicionales. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, anunció que se han habilitado comités ciudadanos para la atención durante los riesgos. Vamos a escuchar algo de esto. Y nos sentimos muy orgullosos de ello porque llevamos hasta el día de hoy capacitados y ya conformados 81 comités comunitarios. Estos 81 comunitarios que están distribuidos en 5 estados de la República tienen el conocimiento de lo que sucede en su comunidad.
saben cuáles son los riesgos. Aquí les presento este mapa que realizó un niño en Chiapas, en donde identifica cuáles son los riesgos de su comunidad. Incluso esta es una tarea que estamos realizando actualmente con la Secretaría de Educación Pública. Bueno, y hay otro punto que tocó respecto a las entidades y en particular la coordinación con gobernadores, ¿no? Sí, habló cuando habla de la creación de este atlas de riesgos, un poco lo que explica es que hay un trabajo a nivel de coordinación de todos los niveles de gobierno, con estados, con gobiernos estatales, con municipios, en donde se identifican esos riesgos. Una parte importante de esa identificación tiene que ver con la normatividad y la normatividad asociada a los lugares que se establecen como lugares de riesgo. Por ejemplo, en el tema de las construcciones. Una cosa que ahorita me acordaba cuando preguntabas sobre el tema de la corrupción, pues hay una enorme identificación ya de casos de corrupción específicamente asociados con el otorgamiento de permisos en lugares en donde no debería de alzarse un edificio, o por lo menos de tantos pisos, una cosa que ya nos es muy familiar aquí en la Ciudad de México y que ahorita, por cierto, está siendo investigada. Y si a nivel nacional Peña Nieto y sus secuaces se robaron el dinero para los damnificados, a nivel de la Ciudad de México hubo ahí una serie de señalamientos que persisten en torno a Miguel Ángel Mancera y sus súbditos, incluso algunos de otros partidos políticos que habrían participado en estos enjuagues y tomaron como bandera esto, dijeron, ay, es que vamos a apoyar a la gente, pero buena cantidad de los recursos se los robaron. Entonces, es lamentable que en este país de ahí vengamos, la utilización de las tragedias para el saqueo. Por eso el presidente López Obrador tuvo que quitar el Fonden, porque era un nido de corrupción. Dijo, no hay manera de defender un instrumento como tal, ya carcomido, con proveedores que se llevan los contratos de forma directa, precios elevadísimos, ya coludidos con funcionarios de todos los niveles. Entonces, muy importante reconocer también la estela de la corrupción en los fenómenos que tienen que ver con esto, ¿no? Justo ahora que lo comentaba la subsecretaria Edna Vega Rangel, decía, bueno, nosotros nos enfrentamos a, se estaban destinando así recursos a través del Fonden, ¿no? De una manera libre y arbitraria absolutamente, porque no se tenía la información. Si no se tenía la información, entonces, ¿en qué se estaban gastando ese dinero? Entonces, son dos cosas, efectivamente. La corrupción para manejar o administrar el dinero que se iba a dar en apoyo a los damnificados, eso por un lado, y por otro lado la corrupción que se da en el otorgamiento de permisos donde no debiera haber permisos para construcciones o para cierto tipo de obra, porque son lugares de riesgo. Esta identificación es la que la coordinadora Laura Velázquez, de Coordinación de Protección Civil, nos dice esta mañana. Es importante que se dé en los 3 niveles de gobierno, es lo que hemos estado haciendo de manera continua. Ahora, ¿qué hacen luego también los gobiernos estatales? Bueno, pues eso ya es otro cantar, por lo que hemos visto, ¿no? No, bueno, algunos de ellos se robaban el dinero para las emergencias. El caso de Javier Duarte, que por ahí es un contrato de más de 500 millones de pesos que no le pagó a un supermercado donde supuestamente se compraron enseres y víveres para los damnificados, que jamás llegó el apoyo. Se robaban el dinero. Tenemos un gráfico, entiendo, del avance de la reconstrucción nacional. Ahí podemos observar algunos datos importantes, cómo está la cosa hoy en día en este proceso de reconstrucción nacional tras los sismos de 2017. 59.582 acciones de reconstrucción, 52.460 viviendas, 6.470 escuelas, 1.500 inmuebles de valor cultural, 150 centros de salud, una inversión mayor a 31.000 millones de pesos. Fuente ese dato. Este es dinero que sí se ha aplicado, no es simulación, porque tiene que ver con el sexenio actual, y tenemos acciones de reconstrucción particularmente en estas entidades, Azul. En estas entidades, y bueno, ya nos lo comentaba la subsecretaria también, referente a eso, pues sería un 90% de avance en los trabajos de reconstrucción dentro del universo de todo
bueno, esto que estamos viendo en este mapa de todo lo que tenía que reconstruirse, diferentes obras, ¿no? Vivienda y templos y edificios públicos, en fin. Y esto lo que estamos viendo es la Ciudad de México. El 90% a nivel nacional en la Ciudad de México tenemos el dato de una reconstrucción, un avance en la reconstrucción del 80%. Y en lo que hace al macro simulacro de hoy, destacar que van a participar 200,000 escuelas. Ha dicho la titular de Protección Civil, hay que estar atentos, hay que participar. Y bueno, pues sin duda el Estado mexicano nos está dando información de cómo prepararnos precisamente ante una eventualidad. La planeación es la clave, es lo que destaca Protección Civil, es la clave del éxito, para lo cual antes de realizar tu simulacro debes tomar en cuenta la identificación de riesgos del inmueble, así como realizar un plan para saber qué hacer, simular situaciones de emergencia, asignar responsabilidades a cada persona, tener a la mano directorio telefónico, botiquín y documentos importantes. Por igual, identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión. Vale la pena tomarse muy en serio este macro simulacro. Así es, son 9 entidades las que en donde va a estar este macro simulacro. Y nada más reiterar esto que comentaba también Laura Velázquez, la importancia de que no se deje en manos de la autoridad, que la autoridad puede estar muy capacitada para reaccionar de manera preventiva ante este tipo de eventos, pero no sirve de nada eso si la gente no participa, si la gente no está adecuadamente pues educada en lo que se debe hacer y cuáles son las alternativas. De hecho, planteó algunos escenarios. No sé si tengamos el audio de lo que planteó. Son cosas que ya sabemos, pero vale la pena recapitular, ¿no? O sea, hay un escenario distinto para cada situación en la que uno se encuentre. Si uno se encuentra en un piso alto, pues lo ideal es subir, no bajar, porque a uno no le da tiempo de bajar. Si está abajo, es salir de manera ordenada. En fin, a este tipo de cosas siempre tener a la mano, ¿no? Un kit de protección, en fin. Y reiterar que la hora del macro simulacro, exactamente donde se va a activar la alerta sísmica, es a las 12:19. Es decir, pasando el mediodía en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Michoacán y Chiapas, que además, hay que decir, son las entidades tradicionalmente más afectadas precisamente por los sismos. Tenemos, entiendo, una intervención del presidente, ¿no?, sobre esto, sobre... a ver, vamos a... en todo caso, ya sigue, entiendo, ya otra cosa, ¿no? Ya le vamos dando un giro a este tema, creo que está agotado. Sí. Así es, ¿no? Así es. Vamos con otros temas. Nada más para recordar el tema de la discusión, para salir del kiosco, ¿no? Sí. De la discusión que se va a dar en el Senado a partir de hoy y que va a pleno el miércoles. Hoy se le preguntó al presidente que el tema del apoyo y los recursos destinados a las policías municipales y estatales, cosa que dijo, ya lo hemos venido platicando en programas anteriores, porque también ha salido en la mañanera, y ahora lo reitera el presidente, hay un plan para el fortalecimiento de policías estatales y municipales que se da de la mano, evidentemente, con los gobiernos estatales y con los municipios, y se va a venir a presentar. Vamos a ver parte de lo que dijo, porque es importante. De pronto pareciera que el único plan que existe es este federal, que tiene que ver con la permanencia o con el apoyo que proveen las Fuerzas Armadas. No, hay distintas cosas que están sucediendo en paralelo. Vamos a escuchar. Hay algunos estados en donde sí existe una sola policía y un mando único. En la mayoría, pues son policías estatales y policías municipales. Sí hace falta la capacitación a policías municipales y también estatales, pero como tú lo mencionas, más a los policías municipales. Hay un plan que tiene la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con los gobiernos estatales, con este propósito. Hay recursos destinados a el fortalecimiento de la seguridad pública en los municipios.